Mi camino es la claridad del Zen y la entrega del Sufí, la disciplina del yoga y la compasión de Cristo, la sabiduría de la Cábala y la ignorancia del Tao. Es un camino sin caminos, y sus huellas se graban por el viento entre los montes y los valles del viaje de mi alma. Mi corazón por fin descansa, entregándose a aquello, más allá de toda separación, cuna de la auténtica divinidad, que está en ti, querido ser humano, humilde discípulo de un misterioso despertar. Una cita con el amor se ha venido esta tarde a un bello rincón del Valle del Guadalhorce y se ha encontrado a Abhijay. Muy buenas tardes, Abhijay. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La gente que está acostumbrada a ver personas que se visten como yo dirá: ¿quién es ese chico que se viste de blanco y se rasura el cabello y no lleva melena y parece tan espiritual? ¿Podríamos decirlo? Sí, salvo que para mí espiritual lo es todo. ¿Espiritual para ti sería natural, por ejemplo? Espiritual para mí es autoconsciente. Autoconsciente. Espiritualidad es autoconciencia para mí. Y si vuelvo a tu pregunta original, sí. Yo diría que se puede mirar en la apariencia, pero realmente más importante es mirar en lo que transmitimos. En la apariencia soy un ser humano como cualquier otro. En la apariencia eres un ser humano como cualquier otro. ¿Y en el interior? En el interior creo que también. O sea, vivo emociones, pensamientos, acciones. Quizá lo que he aprendido y lo que comparto con los demás es la raíz de mi identidad. O sea, sentir que aquello que me hace actuar, vivir, hablar, es esa inteligencia universal en la cual todos nos apoyamos. Y quizá menos sufrimiento, menos separación, más felicidad. Eso te iba a preguntar, ¿Abhijay experimenta alegrías y tristezas? También, claro. ¿Más alegrías que tristezas? Yo diría que no es más o menos la cuestión de siempre, sino es la cuestión desde dónde experimentamos la realidad. Y hay un lugar en mí, como hay un lugar en todos, que es de absoluta plenitud, de paz, de quietud, y que he aprendido en mi camino y lo que estoy compartiendo con los demás. ¿Quieres decir que tú has recorrido un camino en el que has aprendido un montón de cosas y las estás compartiendo con los demás? Sí, y también no. Bien, ¿no? Sí, porque estoy compartiendo muchas cosas que he aprendido en el camino, pero no estoy compartiendo las cosas como tal, sino lo que trato de compartir es la esencia que somos. Y en la esencia que somos, estoy compartiendo el hecho de que no somos nuestra apariencia física, que somos algo más allá de la apariencia física, y que cuando aprendemos a vivir desde esa esencia, pues entonces podemos vivir con más plenitud, más paz, más amor, más tranquilidad, fluir desde el corazón y sentir que este viaje también se puede disfrutar de él. Mucha gente, por tu percepción, vive de la apariencia y vive desde la apariencia. Yo no diría que vive desde la apariencia, sino vive desde el concepto de identidad basada en lo material. Es decir, trata de cuantificar o de ver las cosas por su forma y vivir por traducir la materia como algo que es lo real. De hecho, durante toda mi vida he escuchado una frase que dice: tanto tienes, tanto vales. Es decir, que se medía el valor de una persona en función de sus posesiones materiales. Efectivamente, pero se ha demostrado perfectamente de que eso no es así, porque los grandes maestros del mundo, del universo, aquí en este planeta por lo menos, no las consideramos figuras importantes por lo que han tenido, sino por lo que han hecho o creado.
Por tomar un ejemplo, Gandhi no ha tenido multimillonarios, casas o bancos y tal, pero ha movido una nación entera. Lo mismo Mandela, lo mismo Beethoven, Bach o lo mismo los grandes de la literatura. Empezamos por Cervantes mismo. No es lo que han tenido, sino lo que han creado o lo que han aportado en el espíritu eterno. Y lo que han creado o han aportado tiene que ver con lo que eran en su esencia. Exactamente, en su capacidad de conectar con su esencia, yo diría. En su capacidad para conectar con su esencia. Y vivir desde la esencia, sí. ¿Qué nos aporta vivir desde la esencia? Pues nos aporta, yo creo que lo más importante, la felicidad, la libertad, y nos aporta el concepto que nosotros llamamos el libre albedrío, es decir, poder fluir con la vida y disfrutar de ella, y materializar, manifestar lo que realmente anhelamos. Te preguntaba antes por las tristezas y te preguntaría a continuación, cuando uno fluye, ¿las tristezas son menos amargas? ¿O no existen directamente las tristezas o no existe directamente la amargura? Imagínate que eres el océano. ¿Yo soy el océano? Sí. Me imagino. Y que ahora viene una ola de tristeza, ¿vale? Entonces, tú sientes la ola de la tristeza, pero el océano no se estremece por las tristezas. Entonces la ola viene y regresa al océano y se diluye y tú vuelves a ser el océano. O sea, nunca ha sido otra cosa que el océano, pero sientes la tristeza, pero la tristeza no es algo que te hace sufrir tanto porque no te identificas tanto con ella, es solo una ola en ti. ¿La tristeza puede aportarme un sabor, una riqueza a mi vida? Por supuesto. De hecho, la mayoría de las investigaciones demuestran que el despertar en la conciencia, lo que es uno de los propósitos por el cual se puede decir que yo me siento entregado o trabajando, se causa muchas veces por sufrimiento. Es decir, que hay, como bien en el caso del budismo, la enfermedad, la vejez, la muerte le han motivado al Buda, o a Buda, el original Shakyamuni, a investigar lo que es la felicidad. En otras tradiciones lo mismo. Entonces el sufrimiento es muchas veces el motor de la búsqueda interior. O sea que debe haber en algún momento de nuestra vida un ingrediente que puede ser el sufrimiento, la tristeza o algo parecido, y ese nos empezará a revolver con la intención de que nosotros nos hagamos preguntas. Sí, de hecho yo describo en los libros los motivos del despertar y comparto los míos. Y en los míos he tenido desde edad muy joven esa inquietud de preguntar qué hago aquí, qué es este mundo, por qué he regresado. Pero a lo largo de mi camino también he vivido el cáncer de mama con mi hermana y otras vivencias de fallecimiento o de enfermedad. Y eso me ha hecho encauzar mucho más la búsqueda, y eso es lo que siento que pasa a muchas personas que estoy acompañando también. Es decir, que a veces es una separación en la relación de pareja, a veces es una pérdida de un ser querido, a veces es una enfermedad, pero motiva no quedar dentro del marco de la película, de lo que es la vida por fuera, y buscar dentro las respuestas. ¿Hay algún acontecimiento en tu vida que produce ese despertar o que produce esa experiencia tan fuerte que a ti te haga detenerte y decir, un momento, ¿qué está pasando aquí? Hay varios, no uno. Yo creo que la vida es un proceso incesante, y si yo trato de ponerlo de una manera mental y colgarlo solo de una cosa, pues sería un error. Pero podría decir que un momento de estar compartiendo con mi hermana en el hospital cuando estaba pasando por quimioterapia y verla en un estado de gracia, de plenitud, de paz, de amor, a pesar de la condición exterior, que era sin pelo, debilidad del cuerpo, todo eso, y preguntarme entonces qué es la vida. Eso es un momento, por ejemplo, ¿no? Pero muchos otros momentos que puedo compartir con niños, con gente más adulta,
y también en lugares diferentes en el mundo. ¿Tu hermana era mayor que tú? Sí, 3 o 4 años. 3 o 4 años mayor que tú. ¿Y aquel Abihai que se acerca a la habitación del hospital, donde me imagino que estaba ingresada a lo mejor tu hermana, era un Abihai muy diferente al que se sienta hoy con nosotros? Sí, en cuanto a su forma de vivir la vida, de entenderla y de fluir con ella. Esencialmente, soy la misma esencia, o sea, soy el mismo ser, pero que incluso ahora que sigo acompañando personas en su proceso de cáncer en el hospital clínico, el año pasado lo he hecho una vez a la semana porque vivía por aquí, ahora una vez al mes, todavía veo que las experiencias desde las cuales yo vivo ahora esa misma enfermedad son completamente diferentes. Soy capaz de hablar con las personas y decirles, mira, he aprendido a vivir y he aprendido a morir, no existe la muerte de lo físico no es lo que somos, hay un tránsito, vamos a meditar en la esencia y vamos a sentir que la esencia es lo que somos y así liberamos el miedo. ¿Y cómo sienta a un paciente que esté experimentando un proceso como ese y la medicina, porque son enfermos de cáncer, algunos de ellos que están recibiendo quimioterapia, que es un medicamento que remueve mucho, ¿no? ¿Cómo sienta a esos enfermos la visita que tú haces y las meditaciones o tus palabras? ¿Cómo les sienta? Bueno, no todos tienen la apertura que uno puede tener, pero los que tienen la apertura, pues puedo decir que alguna que otra paciente ha dicho, bueno, es mejor que la morfina, la meditación. Mejor, mucho mejor. Y otros simplemente han podido despedirse en paz, sentir plenitud y están en el otro lado, puedo llamarlo así, el otro lado de la vida, y sabiendo de que realmente han conseguido un aprendizaje a través de lo que es la muerte de lo físico, desde luego, no la muerte de lo que somos. Sería bueno que todos nos acercáramos a la muerte de esa manera tan dulce, se podría decir una manera o amable de acercarse a la muerte, sobre todo sin miedo. Sí, yo creo que la muerte es la cuestión principal que da miedo a lo que más que miedo nos da, sí, a todos. Que en Occidente, en la cultura actual, no se entiende la muerte. Entonces, incluso a veces en hospitales se quita rápidamente el cuerpo, en otros lugares las personas tienen miedo y es porque nosotros identificamos con la materia, con el cuerpo físico y pensamos que vamos a morir con él, a pesar de que hay miles, quizás cientos de miles ya de evidencias en todos los aspectos de la vida de que no es así. Y entonces, como tenemos miedo a la muerte, no nos permitimos vivir plenamente. Entonces, como dicen bien, aprende a morir para aprender a vivir. Entonces, la muerte es una enseñanza muy importante que se puede hacer durante la vida para vivir desde lo que es la esencia. Alguien me decía que cuando yo le planteaba algo parecido, que hasta que no se llega a la muerte, a ese mítico momento, por decirlo de alguna manera, no se sabe realmente lo que es la muerte. ¿Se puede practicar, se puede entrenar el proceso? O sea, sobre todo para ir desprendiéndonos los miedos y acercarnos a ese momento, pues como decíamos antes, de una manera plácida, ¿no? Sí, y te voy a decir más. De hecho, todos conocemos la muerte, tanto a nivel subconsciente en experiencias que hemos vivido anteriormente. Y cuando hablo de la esencia me refiero a que todos hemos nacido y hemos muerto muchas veces y podemos recordarlo mediante procedimientos muy simples de viajar en el subconsciente. Por lo cual eso es una metodología simple, pero que también morimos todas las noches cuando dejamos nuestra identidad colapsar en el sueño profundo sin sueños y nos quedamos con boca abierta, tumbados en la cama, sin mente, sin emociones y sin movimiento del cuerpo, y no nos da miedo para nada. De hecho, lo buscamos con... Claro, porque ahí es donde nos encontramos con esa esencia que somos. Pero también porque no hay miedo porque sabemos que vamos a despertar a la mañana siguiente. No siempre es así, no siempre es así. Simplemente lo hacemos con naturalidad porque sabemos que sin dormir sí. no podemos proyectar.
¿No podemos? proyectar. ¿Y qué es lo que hay que proyectar? La vida, todo lo que hacemos es proyección. O sea, vamos a dar la vuelta a la tortilla un momento. Démoslo. A ver si podemos fluir con eso. Venga. Imagínate que lo que nos contaron sobre nosotros mismos no es la verdad. Es decir, que nosotros tenemos esa experiencia de vida que está ahí en el sueño profundo sin sueños. Es decir, cuando estás en la cama con boca abierta, tumbado, y que todo es la vida, pero en algún momento de la evolución te has identificado con las formas. No importa si es gato, perro, mono, humanoide, muchas vidas, y que ahora te has llegado a identificar con ese cuerpo. Pero realmente, en cada momento, aquí y ahora, estás proyectando pensamiento, emoción y acción. ¿Qué sería sin proyectar estas cosas? ¿Te da miedo pensar o sentirlo? Eso es la pregunta. Esa es la pregunta. Es decir, cuando dejas de proyectar pensamiento, acción y emoción, de repente descubres lo que eres y te das cuenta de que lo que eres nunca muere. Por lo cual, la muerte es una buena enseñanza. Entonces te das cuenta que también puedes atribuir vamos a decirle, un valor o una actitud más pacífica hacia lo que piensas, hacia lo que haces, hacia lo que sientes, porque sabes que son proyecciones dentro del cuerpo o mente que tienes ahora, de la personalidad que eres, pero que ese vehículo de lo que es el ser o la inteligencia universal es impermanente, por llamarlo así, viene y va. Cuando vives desde ese lugar en ti y no te da miedo tomar una perspectiva hacia lo que es tu pensamiento, tu acción, tu emoción, de repente te despiertas a algo mucho más profundo. ¿Se puede entonces aprender a no tener miedo para vivir más, por ejemplo, miedo a la muerte, para vivir, como tú decías, más intensamente la vida? Yo no digo que se pueda aprender a no tener miedo, igual que yo digo que nunca se puede decir a nosotros mismos aprender a no algo. Como te digo ahora mismo, no piensas en un conejo. Ya. ¿Qué vas a hacer? Pensar en un conejo. Exactamente. Entonces lo que sí se puede hacer es vivir nuestras muertes conscientemente y tomar conciencia de que no hemos muerto. Si toda una familia viviera de esa manera consciente la desaparición corporal de sus miembros, pero conscientes de que pasan a otro plano, viviríamos en un clima respecto a la muerte de aceptación, a lo mejor, o de, ¿cómo sería? ¿De aceptación? Sí. ¿De naturalidad? Sí, pero también entenderíamos que la muerte y el nacimiento son fenómenos naturales, no solamente que no tendríamos miedo, sino también pondríamos las condiciones oportunas para permitir muertes pacíficas, armoniosas, reveladoras, igual que nacimientos. Ahora mismo lo estamos haciendo más en el entorno de fábrica, o sea... ¿El laboratorio? Laboratorio o fábrica, en algunos hospitales u otros, y viviríamos desde una perspectiva completamente diferente en toda la humanidad. Pero en algunas comunidades espirituales u otras sí hay un acompañamiento decente de la muerte, o por lo menos una percepción muy diferente del tránsito que sucede en la muerte. Y entonces yo creo que todo lo que es el enfoque de la vivencia aquí en planeta Tierra cambiaría. Porque entonces, en lugar de vernos como un producto biológico, o al azar incluso, nos veríamos como entidades conscientes que han venido aquí a tomar un cuerpo, a realizarse, a cumplir sus anhelos, a alcanzar felicidad interior, y cuando han terminado sus aprendizajes, dejan el cuerpo y se van. Entonces, la perspectiva va a ser cómo compartir la felicidad, cómo compartir el aprendizaje de cada uno. Ya no miraríamos en lo que es lo material desde la perspectiva que tenemos ahora, que es la lucha por los recursos, y vamos a compartir los recursos. Entonces entenderemos que realmente de aquí no llevamos nada, ni el cuerpo, ni la casa, ni el coche, ni siquiera
los hijos y la mujer o el hombre o el marido, sino llevamos solo las experiencias. ¿En algún momento de la historia, en algún lugar del mundo, ha habido alguna comunidad que haya vivido con esa conciencia? Yo creo que sí. Es un tema que merece investigar. Yo creo que ahora mismo hay comunidades espirituales dentro de varias tradiciones espirituales, porque yo no pertenezco a ninguna, pero que he investigado. ¿Has investigado? He investigado el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo y otras tradiciones, que hay comunidades que lo que hacen es vivir desde ese lugar, acompañar a los miembros en su proceso de llegar aquí, en su proceso de marchar aquí, con respeto. Y creo que también anteriormente a la civilización actual también podían haber civilizaciones que vivían de esa forma. Pero yo más me gusta pensar que nosotros mismos como civilización llegaremos a ese punto más adelante. ¿Tienes esa esperanza? Sí. Espero que habrá un despertar, espero que la gente se está produciendo, que se está despertando, la gente ahora mismo, pero que habrá aún más, que habrá mayor cantidad de gente despierta, que no se va a preocupar solo por la supervivencia, sino por lo que es la experiencia interna que ha venido a hacer aquí y cómo compartir y cómo apoyar y ayudar a los demás y cómo hacer este mundo mejor. La experiencia interna es gratuita. Sí. No tiene mucho coste, es decir. Exactamente. La experiencia interna está al alcance de todos. No todos tenemos búsqueda, eso es otra cosa. No todos tenemos la necesidad de encontrar quiénes somos y por qué estamos aquí. Pero, ¿tú crees que no todos en el fondo tenemos esa? No, en el fondo sí, pero no todos tenemos ese anhelo tan ardiente. Bien. Hay gente que le nace de dentro en un momento más tarde en su vida, o hay otras que no le nacen en una vida entera, o otros que le nacen en un momento muy temprano. Pero finalmente la necesidad yo creo que está ahí inherente a la vida, eso sí. Y hay un placer en encontrar esa... Quiero decir, yo te escucho y a mí me convences, ¿no? Sí. Y digo, qué bonito sería explorar ese ámbito dentro de mí en el que yo me encuentre por un momento o durante un rato en un estado de paz que me va a producir en el fondo una felicidad intensa. Tú de alguna manera eres maestro para enseñar a la gente a hacer eso. ¿Se podría decir así? Sí, yo prefiero decir la palabra guía. Acompañante quizá, acompañante, ¿no? Una persona que comparte. Eso que llamamos maestro es encontrar un maestro fuera, el propósito es encontrar el maestro dentro finalmente. Es decir, que lo que vibra y lo que ayuda a avanzar es la resonancia. Entonces necesitamos ejemplos. Al menos necesitamos ejemplos. Eso es. Porque hasta ahora hemos tenido, permítanme la expresión, malos ejemplos. Ha habido malos ejemplos. Y también muy buenos ejemplos. También ha habido buenos ejemplos, pero quiero decir, si tú hablabas de que tenemos una tendencia a la materia, una tendencia muy acusada en nuestra sociedad occidental de tendencia al materialismo, a ver un coche, por ejemplo, por la calle y decir, ese coche lo quiero yo. Veo el ejemplo, veo que otra persona lo tiene y digo, y a mí a lo mejor puedo sentir el deseo de decir, yo quiero conducir ese coche o yo quiero vivir en aquella casa, porque me parece una mansión. Las revistas, la televisión, las revistas nos despiertan muchas veces el deseo de adquirir objetos que pensamos que cuando lo tengamos nos dará una satisfacción inenarrable, ¿no? Claro. Y es por esos ejemplos que nos sentimos atraídos hacia afuera. Hacia esos objetos. Y yo digo hacia afuera, porque hacia realmente afuera, por supuesto, cuando desplazas el interés hacia adentro y te preguntas, pero un momento, ¿por qué quiero tener un coche, una casa o algo? Y haces incluso la simulación de que tienes el coche y la casa. ¿Cuánto te dura la felicidad? ¿Es una felicidad real? ¿Es una felicidad verdadera?
Es una felicidad que te permite decir que la experimentas como algo que ha cambiado tu vida. Demuestra que no, en la mayoría de los casos, incluso cuando hay gente que ha ganado la lotería, como suelo decir aquí. Y en el libro también cito algún caso que otro, en el segundo libro. O se compra un coche deseado, o se compra la casa. Que esa felicidad es una felicidad que depende de objetos o de objetivos. Mediante conseguir esos objetivos tienes cierta felicidad, pero una vez consigues los objetivos, ya la felicidad a veces desvanece. Sí. Entonces, la felicidad que realmente nos alimenta de dentro no es una felicidad por tener, sino una felicidad por ser. ¿Qué es lo que tú has preguntado antes? Si yo pudiera alcanzar esa vivencia en tu interior, y digo, ¿y por qué no? Porque tú ya eres eso que estás buscando, simplemente lo tienes que descubrir en ti. Claro, poniendo comparativamente, yo puedo hacer las dos cosas. Como experiencia vivencial, como cualquiera de los espectadores, puedo decir, deseo ese coche, me lo voy a comprar, me lo compro, y veo que esa experiencia o esa felicidad es y se desvanece de alguna manera. Puedo probar también esta otra y decir, me dura más, me satisface incluso más. Eso es. ¿Con cuál me quedo? Peso en la balanza las dos y digo, me voy a quedar con esta porque me ha gustado más el resultado, ¿no? Es como el que prueba dos helados, dos sabores y dice, me quedo con uno. Pues a lo mejor puedo decir, me gusta más esta. Sí, pero trata de pensarlo quizá de otra forma. Mira, como guía de personas o como acompañante me dedico a enseñar dos cosas, meditación y terapias. Y a través de la meditación tú experimentas de una forma directa, sin etiquetas religiosas, con la ciencia que tenemos ahora, ciencia moderna, que tú puedes experimentar en ti un estado de paz, de dicha y de plenitud, siempre y cuando quieras. Eso es un gran logro, ¿no? Entonces, cuando tú dices voy a hacer la balanza, tú lo enfocas desde tu mente, pero en realidad ahí no va a entrar ni siquiera tu mente, lo vas a sentir, lo vas a vivir. Y vas a sentir que lo que tú quieres es estar ahí y vivir eso cuanto más mejor. Y esto te permite vivir sin dependencia, o por lo menos con dependencia mucho menor en el aspecto exterior de la vida. De eso estoy hablando. Y bueno, ahí están también las terapias que ayudan a las personas a liberar los condicionamientos que crean apegos, sufrimiento, etc. Pero básicamente se dirigen al mismo lugar, de que dentro de ti ya está en potencial la experiencia de la felicidad incondicional y que lo que hace falta hacer es simplemente descubrirlo. Hablabas de condicionamientos, de que hay determinadas herramientas que nos permiten liberarnos de condicionamientos. ¿Cómo llegan los condicionamientos a nuestra vida? Y llegan desde que nacemos aquí, en este mundo, y llegan porque con la educación, con... Ponme un ejemplo de condicionamiento que hayas observado en tu camino. ¿Qué condicionamientos hay? Muchísimos, pero coge a los niños, por ejemplo, los niños más pequeños. Antes hemos comentado, imagínate un niño que su anhelo cuando viene aquí es tocar música. Y cuando llega a lo que es el jardín de infancia le dicen, bueno, pues la música está bien. Y cuando llega al colegio, pues no, aprende matemática e inglés, es lo más importante y se frustra. Es lo más útil, a lo mejor es lo más útil, ¿no? Lo más importante y se frustra y desarrolla una baja autoestima y finalmente siente cierta depresión porque no siente que lo que ha querido aprender desde su comienzo de vida o lo que le atrae no puede cumplir con ello. Entonces, eso hablando desde que llegamos aquí, pero imagínate que llegamos aquí muchas veces, entonces hay muchos ciclos de vivencia en donde hemos recogido ciertos condicionamientos, podemos llamarlo así, ¿no? Sobre nuestra felicidad. Sí. Venimos aquí muchas veces. ¿Eso qué significa? Significa que cuando tú miras en lo que es el viaje de tu esencia, sí, en tu subconsciente, cuando lo investigas, y ahora mismo hay muchas investigaciones que son asequibles a todo el mundo, te das cuenta de que en tu subconsciente hay registros de muchas, lo que llamamos vidas pasadas. Vidas pasadas, sí. Muy bien.
Y una de las terapias que hacemos es una terapia de vidas pasadas en la cual vemos vidas, nacimientos, muertes, pasados. ¿Y algo que me ha ocurrido a mí a lo mejor en una vida pasada me puede estar afectando y condicionando a día de hoy? ¿En esta nueva vida? ¿No hay un borrón y cuenta nueva que se suele decir? Sí, hay un borrón y cuenta nueva que es tu nacimiento, en el cual tu mente consciente está abierta a la nueva experiencia, pero tu subconsciente viene condicionado por muchas vivencias anteriores. Eso no solo explica el sufrimiento, sino también explica los dones y los talentos. ¿Cómo es posible que alguien venga aquí con muchos talentos y muchos dones? No es solo la genética, que es el vehículo de lo que llamamos alma, sino también el cúmulo de aprendizajes en el mismo campo. Por ejemplo, que a un niño pequeño se le ponga un piano delante y sorprendentemente frente a otro tenga una habilidad al tocarlo que tú dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Exactamente. Pues ahora mismo en el mundo hay, por ejemplo, te entras en YouTube y ves a Aurelio Mejía Mesa, que es un colombiano, que tiene ahí más de 2.200 regresiones hechas en vivo, grabadas en vídeo. Y puedes entrar y ver mujeres, hombres, niños, bueno, adolescentes en regresión. Pero antes, en el mundo anglosajón, había mucha gente como Brian Weiss, que ha publicado muchos libros. Y también gente que ha publicado investigaciones de hipnosis clínica sobre el periodo entre vidas. Es decir, que cuando dejamos el cuerpo físico y vamos al otro lado, ¿qué es lo que experimentamos en el otro lado? Sobre todo un psicólogo que se llama Michael Newton, que también sus libros están en español, La vida entre vidas, el destino de las almas, que explica que realmente también tenemos experiencias en el otro lado de la vida cuando dejamos este plano. Por lo cual tenemos que ver todo eso como continuo, ¿no? Un continuo en el cual aprendemos a regresar a la esencia que somos de una forma gradual y consistente. ¿En qué casos recomendarías tú buscar explicación a cosas que nos ocurren en esta vida en otras vidas? ¿En qué casos? ¿En qué circunstancias? ¿A qué personas? Bien, lo primero y lo más importante es la apertura de la persona. A realmente viajar dentro y ver y experimentar y recordar y liberar y conectar con su esencia. En todos los casos que existe esa apertura, pues es una aportación muy importante. En muchas enfermedades, en muchos casos de trastornos de todos tipos, psicológicos y otros, yo he evidenciado de que eso ayuda mucho a la evolución. ¿De la enfermedad? Sí, a la evolución de la persona en conciencia, al crecimiento en conciencia y también a sanar lo que es el malestar. Pero terapias de vidas pasadas, ahora hay muchos terapeutas y mucha materia, muchas evidencias. Yo diría incluso ir más allá de eso, ir a lo que es la esencia que somos, mirar directamente en la esencia que somos, recordarnos no solamente como almas, sino como esa luz de divinidad que somos dentro, andar como caras de la divinidad, sentir la vida desde dentro, sentir que lo que habla a través de nosotros es la vida. Nosotros imaginamos que ahora mismo, por ejemplo, estoy hablando contigo, que en mí se preocupa de la digestión, de la alimentación, de lo que es la regeneración de las células. Eso que en mí hace todas estas actividades también hace en ti y también hace en la planta y en el mono y en los animales y en el giro del planeta. O sea que hay una inteligencia ahí que está funcionando a través de nosotros. Y sin embargo, nosotros sabiendo esto, nos identificamos como si fuera nosotros que estamos haciendo eso. Pero nosotros no lo estamos haciendo, nosotros solo estamos produciendo pensamientos sobre quiénes somos. Entonces, cuando te bajas a la esencia y te das cuenta de que esa inteligencia es lo que tú eres a última instancia, en la última realidad, entonces cambia tu perspectiva. Eso es un despertar aún más profundo que el despertar solo en temas de vidas pasadas, que también es muy importante. Por supuesto, por supuesto. De hecho, el despertar o el descubrir que determinadas vidas pasadas pueden influir dentro del actual solo sería una parte de algo más grande en la que tú sugieres, propones o comentas que es posible de alguna manera. Es una capa en la cebolla, vamos a llamarlo. Es una sola capa de la cebolla. Vamos a llamarlo así. ¿Cuál es el bulbo de la cebolla? ¿Cuál es la raíz?
La raíz es que cuando tú te duermes por la noche y colapsa tu identidad en el sueño profundo sin sueños, no tienes ningún miedo y quedas ahí y estás bien. ¿Cuánto tiempo dura ese sueño profundo? Hay varios ciclos, normalmente 3, 4 ciclos desde pasar por todos los estados de conciencia en unas olas. ¿En una noche? En una noche hay 3 o 4 ciclos, cada ciclo es aproximadamente de 1 hora y media y en cada ciclo tú experimentas eso unos cuantos largos minutos. O sea que realmente cuando tú te entregas a eso que eres sin la identidad que tú proyectas, descubres esa inteligencia universal que fluye por el mundo, por el universo, por el tejido de tiempo y espacio. Allí puedes descansar y sentir la dicha, la plenitud, la felicidad de una manera natural. Y no tienes que ser un religioso ni de alguna tradición espiritual para eso. Es la naturaleza de lo que eres. Problemitas que se podrían ver muy grandes desde otra perspectiva, se ven minúsculos desde esa perspectiva. Efectivamente. Eso es el gran beneficio del despertar, mucho menos sufrimiento porque hay mucha menos identificación. Por lo cual tú empiezas a ver la película que estás viviendo de 2 formas paralelas y muy interesantes. Una es sentirte como el dramaturgo, la inteligencia que te pone a hacer estas cosas, que tú eres esa inteligencia en la raíz de tu identidad. Y otro es lo que es el actor que está ahí en la película. Y mayoritariamente estamos identificados con el actor. Exactamente. Y entonces el alivio sucede cuando de repente asumes esta perspectiva nueva de verte como la inteligencia misma y te entregas a eso y lo vives como es un juego y vamos a disfrutar. Por eso incluso en las enseñanzas cristianas dice Jesús, hay que volver a mí como niños, ¿no? Y es como niños, porque el niño no se preocupa lo que va a pasar en 10 años, en 15 años. Vive el momento, disfruta del juego y está jugando con lo que la vida le ofrece. Y eso es precioso, eso es vivir desde el juego, desde el entusiasmo. ¿Permitir a nuestros hijos que vivieran de esa manera? Sí, de hecho lo estoy haciendo. ¿Tú lo estás haciendo? Sí. O sea, desde que nacieron tus hijos, tu mujer y tú estáis permitiendo que sean como. Vamos intentando, porque claro. Es un intento, porque estamos también rompiendo con algo de creencias, sistema, etcétera, intentando educar a nuestros hijos en la libertad de elección, en aprender a jugar las cosas y seguir lo que su corazón anhela. No estructurar, ni poner propósitos, ni compararse, ni limitar la creatividad en muchos campos de la vida. Tu mujer y tú fuisteis educados en otras ideas. Efectivamente. Cuando comparáis de alguna manera vuestros recuerdos de cómo fue vuestra infancia y veis cómo se comportan o cómo actúan o cómo son vuestros hijos, ¿qué diferencia encuentras entre lo que tu mujer y tú fuisteis y lo que están siendo o viviendo o sintiendo tus hijos? Pues mis hijos son muchísimo más felices que yo he sido como niño. Y ellos son mis maestros. Yo creo que los niños en general son nuestros maestros. Esta generación nueva, cómo vivir desde esa felicidad que consiste en varios elementos, pero que ahí vemos que podemos nosotros volver a nuestro niño interior y celebrar la vida desde ese niño interior cada vez más, como adultos. ¿Eso, por ejemplo, es una de las cosas que estás aprendiendo de tus hijos o que has aprendido viendo crecer a tus hijos? Sí, entre muchas otras. Cuando lo limitas, no comparas, no destruyes lo que es el impulso creativo de los niños, te encuentras que tienen una facilidad enorme de disfrutar de cualquier situación, de innovación, de realmente vivir con la vida y en la vida y fluir con ella de una manera increíble. Mientras que nosotros, los humanos que hemos crecido con la educación anterior, solemos tener muchos más condicionamientos, poner objetivos, compararnos con lo que hemos conseguido, lo que no hemos conseguido, sentir que nos criticamos, nos hacemos juicios, todas estas cosas que yo trato de ahorrar de una forma consciente a mis hijos y aprender con ellos otra forma de vivir.
Por ejemplo, me surge la cuestión de la autoexigencia. La autoexigencia la hemos aprendido muchos porque desde pequeño han sido exigentes con nosotros, incluso poniendo muchos límites. Sí. De forma que llevamos la autoexigencia con nosotros y la autoexigencia crea mucha insatisfacción y mucha infelicidad. Así es. El prejuicio sobre nosotros mismos, la autoexigencia, es el control de la mente sobre el corazón. Y la mente controla porque le hemos dado ese permiso y nos hemos educado con ese permiso. Y en lugar de que la mente controle y crea sufrimiento, tenemos que aprender en ese camino de búsqueda interior, de crecimiento y de vuelta hacia nuestro niño interior, a poner la mente al servicio del corazón. Entonces, cuando surge el pensamiento, no he hecho tan bien como quería, no me he expresado, por ejemplo... Lo he hecho mal, soy tonto, etcétera, ¿sí? etcétera. En ese momento, cuando tienes la perspectiva de la vida del niño, ese pensamiento se disuelve en ese océano del corazón que está abierto. Y como hemos dicho en algún momento, pues cuando vivimos desde el corazón como los niños, entonces se quitan estas corazas, estos escudos que llevamos a veces vidas y empezamos a vivir desde la esencia. Y eso a un adulto se le puede esperanzar con que es posible todavía. Siempre, incluso en una edad muy mayor, según mi experiencia, ¿no? He tenido experiencia con mayores de edad, de verdad, que han aprendido a meditar y para ellos fue un oasis. Y de ahí salió creatividad, pintura, escritura, nació muchas formas de creatividad como danza, música, a una edad muy mayor y un sabor nuevo a la vida. Un sabor nuevo a la vida en cualquier momento creo que es una razón bastante poderosa como para darle y darse a uno mismo la oportunidad, ¿no? Vamos a tratar de darle el enfoque un poco diferente. Yo no diría que es otra oportunidad, yo diría que cuando digo un sabor nuevo a la vida es que la vida se convierte en un viaje de aventuras, en donde tú cumples lo que tú quieres cumplir y tú manifiestas lo que quieres manifestar y juegas. Eso es como los niños experimentan muchas veces la vida. Entonces, cuando dices segunda oportunidad, suena como hemos perdido una, ahora viene la segunda y ya estamos otra vez en el juicio. Así digo, no, ahí es una aventura. ¿Por qué no aprovechar de la vida? ¿Por qué no hacer lo que queremos? ¿Por qué no vivirla desde la libertad del ser que somos? Y vernos como caras de una divinidad que se está manifestándose aquí en una forma humana, humilde y jugar con las cosas, crear sin exigencias, comunicarnos desde el corazón, dejar de imponer reglas rígidas que nos limitan al dominio de la mente y de la materia y vernos como somos. Y en esa frase que acabas de decir, permíteme extraer la palabra humilde. ¿Qué nos aporta crecer en humildad? Humildad nace de una manera natural. ¿Cuándo? No siempre. No, explico. Por favor. Nace de una manera natural en uno mismo cuando se da cuenta de que esa inteligencia que fluye por mi cuerpo, que hace mi digestión, mi regeneración de las células, también fluye por la tuya y también fluye por las plantas y por los animales y por las estrellas, que hace girar. O sea que esa inteligencia no está limitada a mí. Yo solo la experimento de una manera humilde en mi cuerpo humano. Y eso me crea una dimensión de humildad de una manera natural. Es decir, esa inteligencia es mucho más grande de lo que mi mente es capaz de entender, pero sí mi corazón es capaz de experimentar. Por lo cual, la felicidad que yo puedo vivir al unirme a ella y experimentarla de una manera natural es fantástico. Es fantástica, ¿no? Pero lo importante en eso es también que tiene una dimensión de humildad, porque si yo en la raíz de mi identidad soy esa inteligencia y la inteligencia esa fluye por todo el universo, la fuente esa de la creación, entonces no me puedo presumir ser especial. Exactamente, o diferente, o responsable de todo lo que sucede en el universo. Y por lo cual me limito a mi emoción, a mi proyección, a mi manifestación. Y con eso
tengo esa humildad de sentir la felicidad dentro y de disfrutar de lo que yo creo. ¿Implica una liberación? Una liberación muy grande, sí. Para cualquiera de nosotros que, por ejemplo, no nos consideremos diferentes o mejores de los demás. Claro, se quita del medio el pensamiento De golpe. que tenemos que ser diferentes de los demás. ¿Por qué tenemos que ser diferentes o mejores de los demás? Si no tenemos que ser lo que somos. Ese es un condicionante que también recibimos muy pronto, ¿no? Tienes que ser el mejor de la clase, por ejemplo. Exactamente. Tienes que sacar... Y yo te digo, tienes que ser tú mismo. Con todo lo que lleva el equipaje de tu alma, por llamarlo así. Las vivencias en la separación de tu alma. Las memorias que están en tu subconsciente. Tienes que ser tú mismo. Y es mucho más simple, es natural. No tienes que esforzarte para ser alguien para amarte. El amor ya está dentro de ti. El amor es la vivencia de estar unido a la inteligencia universal que fluye por ti. Es natural. Cuando una persona es autoexigente consigo mismo o cuando ahí hay una falta de amor a sí mismo. Sí, claro, corta el flujo de amor hacia uno mismo. Corta, la mente interfiere en el flujo de amor hacia uno mismo, interfiere y hace sentir a la persona que condiciona el amor hacia uno mismo por logros académicos, creativos u otros. En este momento del despertar te tomas conciencia de que has tenido el régimen de la mente y ya no quieres ese. Ha sido una dictadura. Exactamente, y la mente se pone en su sitio. Vamos a dejar que la mente sirva al corazón, sirva a la vivencia de plenitud y nos permite encauzar a través del conocimiento que queramos adquirir o a través de las herramientas que tenemos, la creatividad, la manifestación que queremos tener en este mundo, pero no es la dueña, es la facilitadora para llevarnos a donde queramos desde el corazón. Es una herramienta que se ha convertido en... Es la metáfora del robot que se ha rebelado en contra del creador. La metáfora del materialismo actual. La metáfora de todo lo que son las películas estas de horror en donde las máquinas controlan el mundo. Las máquinas son una metáfora para la mente. La mente es información. La mente son dígitos, pensamientos, palabras. Lo que el corazón produce es emoción. Y la vida es vivir en la emoción y coger la información al servicio de la emoción. Abihai ha escrito 2 libros. Sí. Háblanos un poco de ellos. Bueno, en 2012 publiqué el primer libro. Y el primer libro es El camino al ser, claves para el despertar de la conciencia humana. De hecho, este libro lo presenté aquí en Coín. Sí, me acuerdo, en el convento de Santa María de la Encarnación. Exactamente. Este libro fue el primer libro que es el fruto de unos cuantos años, 3-4 años, que estaba viviendo en el campo con mi pareja y con mis hijos en una tienda mongol. ¿En una tienda mongol? Sí, en donde hemos vivido al lado de la naturaleza y yo he podido sintetizar lo que es la experiencia del viajero en esta realidad del siglo XXI. Las tradiciones espirituales, temas como lo que es la ciencia y la espiritualidad, todo lo que es la teoría y la práctica del despertar en mi trabajo o en mi experiencia en un libro que me ha tardado unos cuantos años, como he dicho, y que en él puedes hacer ejercicios y puedes leer preguntas y tener respuestas. ¿Hay ejercicios? ¿Sí? ¿Hay ejercicios incluso? Es un libro de teoría y práctica, literalmente. Hay preguntas, respuestas y hay ejercicios. Y el segundo libro es un libro que es titulado en lo que es lo femenino, lo que es el yin, porque el camino al ser es masculino y las caras de la divinidad es todo femenino. Por lo cual ahí no hablo de teoría ni de práctica, un poco sí para dar la base, sino sobre todo de experiencias del despertar que yo he vivido con muchísima gente en este continente, pero también en otros continentes, en 2 saltos en la evolución. Uno desde el concepto de identidad basado en la persona hacia
lo que es el alma y 2 desde el alma hacia lo que es el ser. Entonces llamo las caras de la divinidad porque finalmente creo que el objetivo de la vivencia en el plano de esta realidad que vivimos es aprender a vivir como la divinidad misma. Entonces la llamo las caras de la divinidad, es el nombre, la etiqueta que llamo a este segundo libro. Eso quiere decir que a lo largo de tu camino por la vida has encontrado muchas caras de la divinidad, pero ¿dónde? ¿En personas? Aquí mismo me encuentro con una delante de mí. Ah, sí, porque todas somos caras de la divinidad. Sí. Perfecto. Simplemente es que tenemos que descubrirlo y vivirlo. Y cuando alguien descubre la divinidad en sí mismo, deja de buscar afuera y empieza a vivirla con entusiasmo, con gusto y de experimentar, explorar la vida. Y esa divinidad, porque la divinidad tendrá mucho que explorar. La divinidad que hay dentro de uno tendrá mucho que explorar, ¿no? Exactamente. La divinidad es lo que somos en esencia. Y hemos aprendido a buscarla afuera y ahora estamos descubriéndola dentro. ¿Buscábamos fuera la divinidad? Sí. Siempre, ¿no? Muchas veces, no siempre. Aunque las enseñanzas de los grandes maestros, como por ejemplo Jesús, Buda, Mahoma, Moisés, Zoroastro, era mirar dentro. Sí. Nosotros, en lugar de mirar dentro, miramos a ellos como si fueran la divinidad encarnada en cuerpo físico, en lugar de decir, nosotros somos la divinidad y es lo que nos enseña. Entonces, mediante este libro, estoy enseñando cómo regresar a nuestra experiencia de la divinidad. Abihai es un explorador, es un investigador. Yo creo que si parte de la esencia que trae a lo largo de sus viajes, desde donde venga, que venga Abihai, trae esa esencia una parte de explorador. ¿Tú te sientes explorador? Sí, muy explorador. Vamos a definirlo así. Yo siento que hay almas que vienen a este planeta como para picar ciertas experiencias, probar, experimentar. Y aquí en este planeta tan especial, en este mundo, podemos vivir un amplio espectro de experiencias, desde el grado 0 hasta la madurez máxima, que es volver a regresar a la experiencia del ser. Entonces aquí, desde mi punto de vista, podemos experimentarnos en la forma humilde humana, como hemos hablado antes de la humildad, también viajeros de otros lugares en el universo, tal como demuestran, por ejemplo, los vídeos de Aurelio Mejía Mesa. Un momento, ¿quieres decir que todos somos viajeros? Que todos somos viajeros, sí. Pero somos viajeros... Algunos con menos afán y otros con más afán de viajar. Ajá. Pero básicamente, en la forma humana podemos reencarnarnos ahora mismo en el planeta, y mucha gente me pregunta cómo es que ahora somos 7.000 millones de personas y hace 200 años hemos sido 800 millones. Y digo, pues, ¿Cómo? 800 pero millones. ¿Antes han sido más que ahora? No, menos. Ahora, menos. Por eso, ahora, o sea, vamos creciendo en superpoblación, lo podríamos llamar. Sí, vamos a decir, hace 200 años había como 800 millones de personas. Ahora hay 7.000. Ah, 7.000. O sea, una burrada más. Bueno, de donde han venido todas estas almas, todas estas manifestaciones del ser. Vale. Entonces yo explico que es como que tú pases en un aeropuerto. Puedes pasar en un aeropuerto cuando hay mucho tráfico o pasar por él cuando hay menos tráfico. Y es evidente que todos los que se encarnan ahora mismo en el planeta, desde esa perspectiva del alma, vienen de muchos lugares en el universo. Y que ahora mismo hay una oportunidad por la cual mucha gente viene aquí, muchas almas, para experimentarse. Y esa oportunidad es el despertar de la conciencia. Vamos a ver, ¿eso quiere decir que de igual manera que España es un país turístico que atrae a muchas personas de todo el mundo, la Tierra es un planeta que atrae a muchos seres de muchos lugares del universo porque este es un lugar divertido para vivir la experiencia del ser? Yo llamaría eso no un lugar divertido, sino un lugar donde el aprendizaje es muy amplio, muy serio y también muy divertido a veces,
y que permite aprender a muchos niveles, cada uno según su necesidad de crecimiento en conciencia. Y finalmente, efectivamente, regresar a la experiencia del ser, desde la madurez desde esa vejez del alma, reconocer que todos tus viajes en la conciencia han sido basados en la separación y que ahora puedes volver a la inteligencia universal y morar en ella de una manera consciente. Eso cuando... Estos son los graduados. Ya los graduados licenciados que han llegado a un nivel muy alto. Los maestros de la humanidad, mencionando Antes mencionabas a Gandhi. Bueno, por ejemplo, pero ¿por qué no hablar de Jesús que dice el Padre está en mí, la inteligencia está en mí? Eso que es la esencia. ¿Para ti Jesucristo era una persona muy evolucionada? ¿Un alma muy evolucionada? Desde luego que sí, con muchos otros. Sí, pero... Profetas, maestros de la humanidad actuales y pasados, que han reconocido realmente que la esencia que buscamos fuera está dentro, que es nuestra madre, nuestro padre y nuestra divinidad a la vez, y que podemos vivir desde ella, desde nuestro corazón. Resulta una experiencia, escucharte simplemente, resulta esperanzador. ¿Tienes la sensación de que la gente cuando te escucha se le despierta una esperanza para sus vidas? Sí, de hecho eso es lo que trato de hacer también con charlas, con conferencias, con sesiones, despertar el entusiasmo adormecido, sí. Latente, pero a veces muy apagado o debilitado, despertar el entusiasmo, la capacidad de vivir plenamente, la felicidad que podemos vivir interiormente y no tirar la toalla, como dicen, ¿no? Sino en cualquier situación, en cualquier experiencia que vivimos, ver el potencial, ahondar en nosotros mismos y descubrir ese tesoro de la felicidad, de la vivencia desde el corazón, desde el ser, por llamarlo así, ¿no? Que hablábamos antes, es muy económica. Sí. No implica... Muy económico, sí. Y al ser muy económica, no es exigente porque cualquiera nos podemos acercar hasta ella. Sí, hay muchas metodologías, muchas trayectorias, muchos guías y finalmente aquello que acercamos a vivir, la vivencia desde el corazón, la vivencia de la fuente, de la inteligencia universal, es lo que somos, así que es completamente económica. Pues yo quería que mucha gente de aquí, del Valle del Guadalhorce, que de vez en cuando tropieza con este programa en la televisión, pues te conociera, porque habrá aquí quien te conozca, pero también habrá aquí en el Valle del Guadalhorce para quien resultes una persona que nunca han visto, con la que nunca se han cruzado por la calle, que sirviera la televisión, que muchos encienden en sus casas, para conocer a una persona que yo pensaba que merecía la pena conocer, y más que por él, por su experiencia vital y lo que podía transmitirnos, porque a lo mejor lo que es él, todos pensamos que es este chico tan alto, con esta vestimenta tan peculiar, pero quería que te conocieran por dentro, y afortunadamente el lenguaje nos permite transmitir lo que somos por dentro a los que están afuera. Ese era mi deseo y espero que este ratito de charla que hemos tenido haya despertado en ellos el interés y la curiosidad por saber mejor quién eres, porque todavía hay muchas cosas que descubrir de Abhijay, ¿verdad? Sí, pero a mí me gustaría pensar que las personas que escuchen esto, que tengan la curiosidad de experimentar quiénes son. Y te agradezco mucho por ofrecer esta posibilidad y por esta charla también. Creo que la televisión, cuando se pone al servicio del amor, imagínate, puede hacer milagros. Y de verdad puede hacer milagros, porque puede ayudar a las personas a descubrir el tesoro que tienen dentro. Pues si queremos que se produzca el milagro, vamos a hacerlo realidad. Está en nuestra mano, ¿verdad? Está, exactamente está. Muchísimas gracias, Abhijay. A ti. Ven, alma vieja, la eternidad te espera aquí, en este instante.
Cásate con el silencio, sé esposo de la verdad. Abraza tu camino y libérate de él. Déjate caer al infinito y recoge el tesoro de tu libertad.